tal que ya está señalado como un delito federal, pueda ser agravado, por decirlo de alguna manera, identificando estos elementos adicionales, ¿no? Si hay un bloqueador, el propio bloqueador, como lo vamos a ver en las otras reformas que ya se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por sí mismo ya es un delito el portarlo, ¿no? Pero el acumular esto en la denuncia y el acumular esto en el propio reporte que hace el primer respondiente dentro del informe policial homologado, ayuda mucho precisamente para fortalecer la denuncia y para fortalecer los elementos que van a fincar la gravedad del delito, y ello nos va a ayudar en su momento, como lo veremos más adelante, en la implementación de la gravedad y la solicitud de la previsión preventiva oficiosa de la libertad en su momento del imputado para la prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas, que eso ya lo veremos más adelante, pero me parece que aquí hay un elemento importantísimo, y es que, número uno, el Código Federal de Procedimientos Penales ya establece el tipo penal, eso es importante, y lo incorpora al ámbito federal. Y segundo, da elementos para agravar que, independientemente de que sean sancionados de manera individual, pueden acumularse para propiciar la gravedad del delito. Entonces, gracias, Pepe. Oye, y si me permites, porque hay un dato que creo que es muy importante, los estudiosos del derecho lo tenemos claro, pero quizás muchos de quienes nos escuchan no lo tienen claro, y le quería pedir a Erika, si ella, que conoce bien esta materia, nos pueda dar una diferencia. El código dice asociación delictuosa, y en muchas ocasiones hablamos de delincuencia organizada. Creo que hay que diferenciarlo porque son factores muy distintos, en donde incluso recientemente, y yo metí mi cuchara porque estaban queriendo empujar una reforma hacia convertir este delito en un tema de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Les decía que la mecánica de delincuencia organizada es muy distinta, tiene muchas cuestiones diferentes, y si nos permites que Erika haga esta diferencia, podríamos tratar de dejar claro desde aquí cuál es la distinción entre asociación delictuosa y delincuencia organizada, que tienen dos esquemas distintos, y regresamos contigo, Pepe. Por favor, Erika. Gracias. No se oye tu micrófono, Erika, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes, por supuesto. Voy a entrar a este tema con todo gusto, pero antes quisiera agradecer profundamente este foro y, por supuesto, a la doctora Ángeles Fromo, que es mi modelo a seguir. La verdad es que es una mujer luchona, una inspiración para cualquier mujer en este momento en el cual estamos intentando generar acciones afirmativas a favor de la mujer. Me parece que es un ícono y solamente lo voy a bajar en este momento aquí para poder contestar. El que nos está poniendo el doctor Reséndiz y la pregunta en específico de la doctora Fromo, que tiene que ver con cuestiones de asociación delictuosa y delincuencia organizado, tiene que ver con cosas bien finas, porque hay que ver varios escenarios antes de contestar. El primer escenario, en el ejemplo que nos ponía Germán, es un escenario en el cual el autotransporte se va dirigiendo y entonces lo sacan de la carretera y lo asaltan, ¿no? Le quitan la mercancía en ese momento. Pensemos en un primer momento, pensemos en el momento en el cual se logre detener a las personas, que entonces tendríamos un caso en flagrancia, ¿no? En ese momento lo están deteniendo, como diríamos coloquialmente, con las manos en la masa. Y entonces puede que en ese instante, al momento de detenerse y se lleve al Ministerio Público y se inicie la investigación, tengamos que preguntarnos cuántas personas son, cómo vamos a categorizar el tipo penal, cómo se va a llevar a un proceso, únicamente por delincuencia organizada o se va a llamar por asociación delictuosa. ¿Cuál es esta diferencia? Cuando hablamos de una asociación delictuosa, estamos hablando de una banda de 3 o más personas con el propósito de delinquir y tiene una pena establecida que es es considerablemente menor que un tema de delincuencia organizada. Cuando hablamos de delincuencia organizada, estamos hablando ya de un tema que está directamente en la Constitución. Y entonces la definición de delincuencia organizada son 3 o más personas con el propósito de delinquir, sí, pero con un elemento más,
de manera permanente. ¿Qué significa esto de manera permanente? Nos va a significar que estas bandas, digámoslo así, ya como delincuencia organizada, se va a convertir en un tema de prueba, donde tenemos que lograr que se establezca como delincuencia organizada y no como asociación delictuosa. ¿Qué es lo que más nos conviene para el tema de autotransportes en esta conferencia, en esta charla? Nos conviene irnos hacia el tema de delincuencia organizada. ¿Por qué hacia el tema de delincuencia? Porque nos va a decir, la delincuencia organizada se va a entender una organización, ¿no? Igual que en asociación delictuosa. Dice la Constitución, de 3 o más personas. Asociación delictuosa le llama banda. Para cometer un delito, en la asociación delictuosa también cometen delitos, pero el punto fino entre uno y otro está en que en delincuencia organizada dice en forma permanente y reiterada en los términos de la ley de la materia. ¿Qué significa esto? Que debe ser permanente esa conducta, debe ser reiterada y debe ser conforme a los tipos penales de la ley de delincuencia organizada. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que ponernos bien abusados, porque en este caso que nos puso Germán, pensemos, los detienen a 3, a 4 personas, para que sean 3 o más. Nosotros como asesores o dentro de los intereses del transporte, inmediatamente tenemos que lograr establecer y brindar datos de prueba que le permitan al Ministerio Público decir aquí hay delincuencia organizada, porque somos víctimas, porque nos conviene más el tema de delincuencia organizada, ¿no? Pero si no le damos oportunidad, si no le damos elementos, si no llevamos un control de la investigación, el Ministerio Público o el defensor pillo de aquellas personas va a decir, no, esto es asociación delictuosa porque no fue permanente y no fue reiterada. ¿Y qué significa este punto tan técnico, tan fino? Les significan como 20 años de prisión menos, ¿no? Entonces, un poco para ser muy específica en la pregunta de la doctora Ángeles Fromo, la asociación delictuosa y la delincuencia organizada tiene que ver con que nos metamos a temas de prueba de reiterada y permanentemente. Y de esa manera vamos a tener mejores elementos de investigación y mejores éxitos en los procesos. No sé si pude contestarle, doctora. Claro que sí, Erika, y gracias. Pepe, perdón por interrumpirte, pero voy a ir intercalando algunas preguntas que me están haciendo y creo que son muy importantes. Y creo que se podría, como tú señalabas, que podía haber acumulación de otras conductas. Y una de ellas es que si se puede configurar de alguna manera cuando detienen al chofer, cuando está y lo meten, por ejemplo, en la caja de atrás y lo dejan ahí durante todo el tiempo que tienen el vehículo y en muchas ocasiones no lo sueltan hasta días después. Si llegasen a detenerlos y la persona está amagada y está en la parte de donde está el cubículo, donde descansan en muchas ocasiones los choferes, ¿podría equipararse esto a un secuestro? ¿Podríamos entender que también parte se podría poner la denuncia por secuestro? Estimo que sí, aunque la parte importante y del tema también que nos está ocupando tiene que ver con el asunto del robo de autotransporte. Entonces, si lo que nos interesa es desarrollar el concepto de robo de transporte, desde luego que debemos de entrar a la parte de los elementos que nos está señalando el tipo correspondiente. Eso implicaría que, entre otras cosas, hay un elemento adicional que es un agravante. En su caso, pudiera tenerse como retención por parte de la persona o presentarse también una denuncia por secuestro en virtud de que se está perfeccionando otro delito. No obstante, inclusive el propio Código Penal Federal en las propias reformas hace el señalamiento de que cuando hay una sustracción del remolque o del semirremolque y este se utiliza para la ejecución de otro delito, tiene una agravante. Eso significaría que permite esa separación precisamente de conductas que a mi juicio sí se incrementarían
la parte por lo que corresponde al robo del vehículo, pero sí también se materializaría un tema relacionado con secuestro. Muchas gracias, Pepe. Y adelante, si quieres, con el siguiente, con la siguiente reforma. Perdón por haber interrumpido, pero quería tomar en cuenta estas preguntas de nuestro auditorio que el día de hoy nos acompaña. Y si me permiten, pues voy a ir interrumpiendo un poco para tomar estas inquietudes. Gracias, Muchas Pepe. gracias. Adelante. Gracias. Continuando, estábamos viendo la modificación que hubo al artículo 376 ter y hablábamos de estos elementos de pandilla o asociación delictuosa. Hay una modificación en esta propia reforma que corresponde al artículo 376 cuater. Es decir, en la reforma se incorporaron estos dos artículos. Estos dos no existían. Entonces se incorpora el 376 ter, enfocándolo ya como el delito federal de robo de autotransporte, con lo que acabamos de señalar, y se incorpora un 376 cuater que tiene que ver con las agravantes de ese delito y particularmente lo que decíamos hace un momento, cuando hay esta separación del remolque y se utiliza para generar otro delito. Y ahí establece de manera expresa esta acumulación o esta agravante más bien para efecto de hacer más contundente y elevar las penas para efecto del primer supuesto, que es el delito de robo a autotransporte. Igualmente señala un tema relacionado con la participación de los servidores públicos, dado que también dentro de las cuestiones que se utilizan para efecto de la reforma, los argumentos que se habían señalado, se decía que había muchos servidores públicos de las diversas policías que participaban inclusive en los propios, en estos robos, o personas que se hacían pasar por policías, que también afortunadamente eso ya está contemplado como suplantación y también va incorporando la problemática a sumarse en el delito, pues da estos dos elementos adicionales en esta modificación. Es decir, en el 376 cuater se incorporan estos dos elementos que agravan el delito de robo a autotransporte. Y una tercera modificación que se da en ese propio Código Nacional perdón, el Código Penal Federal, precisamente para hacer más contundente el delito, que son adicionales en el 376 que no se habían contemplado algunos elementos dentro de este artículo y ya se incorporan como fracciones adicionales. Por ejemplo, se adiciona una fracción en donde primero se quita una fracción que era la fracción 13, donde se hace referencia al robo de equipaje, mismo que ya no era necesario porque ya está incorporado dentro del supuesto de la ley, y se hace una adición a la pena cuando el robo se cometa en autotransporte. Es decir, este no estaba contemplado, solamente estaba contemplado cuando había un robo por dependientes, cuando hay robo de artesanos en los talleres, pero no estaba contemplado el robo de partes de vehículos o cuando se utilizaban identificaciones u órdenes de autoridad, que también esto se estaba dando en el supuesto de robos en carretera, porque había de repente retenes donde había personas ostentándose como policías y de repente había también argumentando ellos mismos que había órdenes judiciales. Esto pues sin ser cierto. De manera adicional entonces en el propio artículo se establece como un supuesto cuando hay robo en caminos o carreteras, con estos elementos ya de manera muy puntual establecidos en el artículo 381 del Código Penal. Y esto genera precisamente la congruencia de lo que ya se establecía en el mismo para hacerlo armónico con las reformas que se dan en el 376 ter y el propio 376 cuater. Hay una reforma adicional en ese mismo cúmulo de reformas que se refiere al artículo 50 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente por esto que comentábamos hace un momento, porque de repente decíamos, bueno, pues es que no es una competencia federal, es una competencia local, y entonces el Ministerio Público no le daba entrada a las denuncias, no integraba la carpeta, se veía en el fuero común, y de repente el Ministerio Público, aunque le diera inicio en la carpeta correspondiente, cuando lo llevaba el juez se declaraba incompetente porque decía que no tenía, valga la expresión, competencia para implementar este esquema. Ello entonces obliga a que se haga la modificación en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se establece un artículo 50 señalado de manera expresa que los jueces federales van a conocer de los delitos federales y dentro de los delitos federales expresamente se señala que serán los contemplados en los artículos 376 ter y 376 quater del Código Penal Federal. Es decir, no les deja ya para dónde hacerse y les señala de manera expresa que ellos ya son competentes para ver estos delitos. Entonces, estas modificaciones precisamente generan el elemento formal, sustantivo, para señalar que el delito es federal y que es de competencia federal y que los jueces federales son los que tienen que llevar a cabo este proceso. Muy bien, ahora, ¿dónde está entonces la problemática para poder incorporar estos elementos de contundencia o de gravedad? ¿Y dónde están los elementos para su integración? Me parece que el trabajo fino está en el reporte o en la denuncia, en la incorporación de todos estos elementos en el informe policial homologado, en los elementos adicionales que se integren a la carpeta, como las armas, como los elementos de si fue pandilla, si no fue pandilla, o los elementos de los bloqueadores y demás. Todo esto tiene un enfoque que va a dar precisamente la integración para que esto tenga un éxito y pueda incorporarse y sancionarse de manera adecuada a las personas que cometen este delito. En términos generales, esas son las reformas que se dan en esta primera parte y bueno, yo hasta ahí me quedaría. Gracias, Doctora. Pepe, por estos minutos que nos regalaste de tu experiencia y de tu conocimiento. Vamos a seguir, pero déjenme darle el uso de la voz a Patricia Vizcaya, amiga y compañera también de muchas batallas. Por favor, Pati, tienes algo importante que decirnos en este momento. Así es, doctora. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Sé que ha sido y será por todavía un ratito más muy interesante todo lo que hemos estado viendo. Recuerden que tenemos una dinámica para todos ustedes. Espero estén contestando la encuesta. Quisiera ver con ustedes las dos primeras preguntas de la encuesta que tenemos el día de hoy y mañana para ustedes. Y también pasarles unos videos de las actividades bien importantes que estamos haciendo en la LTP. Una de ellas, como todos ustedes saben, amigos y amigas, somos, pues bueno, una parte bien importante del programa de Juntos por la Salud. En la forma logística, la NTP a través de todas las empresas socias, estamos donando esta logística de traslado de cosas, de insumos importantes en materia de salud a los diferentes hospitales del Seguro Social, a los importantes hospitales de este sector salud que ahorita están en la línea, que ahorita están trabajando intensamente por controlar la pandemia y entonces estamos haciendo toda esta logística en beneficio de todos ustedes. También tenemos un video muy corto que les habla de este ejercicio en materia penal. Recuerden que el ANTP realizó junto con MAF un importantísimo manual para la atención de estos delitos. En materia de prevención se ha trabajado mucho y Germán está gestionando realizar la segunda parte de esto. Recuerden que también ya hemos tenido talleres de este manual muy importantes donde grandes juristas también han estado con nosotros. Pero vamos a ver la encuesta. Marco, ayúdame por favor a visualizar las dos primeras preguntas y qué ha opinado el público para que nuestros ponentes nos digan, nada más que pónmela en grande, Marco, o alguien que me ayude a leer, porque pues de por sí con lentes y así no lo puedo visualizar. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien lo ve? ¿Tú, Germán? El mismo Marco. No alcanzo a distinguirle. Gracias, Marco. Ajá.
Ajá. Ajá. Ok. Ahí es una pregunta muy importante, Germán, lo tenemos en la encuesta. ¿Qué porcentaje tenemos ahí? Tengo como mi apuntadora a Marco, por eso no lo escuchan. ¿Qué porcentaje tenemos en la primera respuesta? La mejor atención para el delito público federal, el 20% así lo piensa, ¿verdad, Marco? Ok. ¿Y la siguiente respuesta cuál era? La reacción inmediata por hoy la Guardia Nacional, el público piensa que ¿en qué porcentaje ha sido? Un 29%. ¿Y la tercera respuesta? Ahora, continúa igual que la reforma, un 50%. Es decir, están las otras dos respuestas pues, más o menos, pero el 50% sigue pensando que sigue igual. Seguramente nos están oyendo nuestros amigos de la Fiscalía, doctora, y mucha gente de los organismos empresariales con los que estamos pugnando porque pues, todo el mundo se entere que este es un delito federal, que es un delito grave, que tenemos prisión preventiva oficiosa y que por eso son este tipo de webinars, ¿no? Para el conocimiento creo que tenemos, doctora, retos bien importantes. Esto es lo que dice el público, esto es lo que estamos viviendo en las carreteras. Parece que todo igual, mi querida Erika, mi querida José, querida doctora, tenemos grandes retos todavía en este sector. Entonces, vamos a platicar de esto ahorita que regresemos y, por favor, Marco, pásanos estos importantes videos que nos gustaría compartir con ustedes. De verdad que nosotros somos los que estamos muy agradecidos porque hayamos sido una organización que se hayan fijado en nosotros para hacer este donativo logístico de Juntos por la Salud y hacer estos movimientos a favor de todos los que ahorita están padeciendo del tema de la pandemia. Por favor, Marco. Cada día, el Frente de la Lucha Global tiene un mismo objetivo: frenar la pandemia de COVID-19 y que miles de personas recuperen la salud arrancada por el coronavirus. El personal de salud cumple una vital labor, por lo que necesita más que nunca nuestro apoyo y compromiso. Hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días merecen un respaldo social, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Desde la Asociación Nacional de Transporte Privado, respondemos a este llamado y aportamos nuestro trabajo y dedicación para llevar los insumos necesarios hasta hospitales y centros de atención de COVID-19. Gracias al esfuerzo de nuestras empresas asociadas y quienes les dan servicio, el arduo trabajo de nuestros operadores, su dedicación y profesionalismo, hacemos llegar a los expertos de la salud materiales de limpieza, caretas, guantes, agua potable, cubrebocas y otros recursos que requieren para trabajar con seguridad y continuar su importante labor: salvar vidas. Ante los retos, respondemos como organización, atentos al bienestar de la sociedad mexicana. Ahora es momento de ayudar. ANTP, movilidad, logística y transporte al servicio de la salud. Con el compromiso de generar acciones que beneficien a nuestros asociados en la prevención del robo al transporte de carga y con el objetivo de que se conozcan de forma dinámica y concreta las buenas prácticas que hemos implementado en el COPRECOM, en ANTP, creamos el primer curso en línea del Manual de Prevención y Reacción al Delito de Robo al Autotransporte de Carga. El curso está dirigido a todos aquellos interesados en la seguridad patrimonial y podrá ser tomado por conductores, áreas de prevención de riesgos, logística, administrativas, jurídicas y directivas. El desarrollo del curso está dividido en 2 módulos con 3 unidades cada uno. Módulo 1. Acciones de prevención y reacción del delito de robo al autotransporte de carga. Módulo 2.
lineamientos para la intervención de la víctima u ofendido en el procedimiento penal, en materia de robo a la distribución de mercancías. Durante el desarrollo del curso conoceremos las buenas prácticas en diferentes temas como conductores, vehículos, así como la participación de la víctima dentro del procedimiento penal, las facultades de los jueces y policías en el sistema de justicia penal. Cada unidad consta de introducción, video, infografía, reforzamiento y evaluación. No lo olvides, este curso te ayudará a conocer e implementar todas las acciones necesarias para disminuir la incidencia delictiva en tu empresa, porque la prevención del delito es compromiso de todos. Ingresa a www.antp.org.mx e inscríbete. Hola, ¿qué tal? Gracias. Nuevamente. Pati, adelante. Doctora, muchas gracias. Es que acabo de ver los videos y ahorita estábamos en el corte y se nos está ocurriendo, ¿verdad? Vamos a hacer una dinámica mañana para otorgarles 5 becas para que puedan ingresar al taller en línea del Manual de Prevención de Robo al Autotransporte de Carga. Entonces, mañana no dejen de conectarse porque les vamos a presentar la dinámica para que se los puedan ganar. Doctora Erika, Pepe, ¿qué opinan? La encuesta nos está diciendo mucho, el público nos está diciendo, ¿verdad, doctora? ¿Hacia dónde va la situación? Pues déjame que ellos hablen, pero decirte, yo creo que mucho tiene que ver con también el desencanto, de la posibilidad de que se dé un resultado positivo en la prevención, pero también en la contención del delito del robo al autotransporte de carga. Hemos trabajado durante los últimos 3, 4 años de la mano de la Fiscalía, de la mano de la Guardia Nacional, han trabajado todas las corporaciones y ver estas opiniones, híjoles, creo que en un momento determinado nos ayuda a decir todavía falta mucho por hacer, falta mucho por probar en el terreno y muchas cuestiones. Yo quisiera aprovechar porque nos quedan unos cuantos minutos, además de que nos den su opinión sobre ese 50% en donde a veces pones una denuncia y no sabes qué va a pasar, no sabes si realmente se va a investigar, si realmente va a llegar a fondo, llevan a los detenidos y la famosa puerta giratoria, y luego nos encontramos que a veces que hay menores involucrados, como hace rato nos preguntaba alguien de nuestro auditorio, ¿qué pasa con los menores de edad? Yo, usando este cóctel, quisiera preguntarle primero a Erika y luego a Pepe, ¿cuál es su opinión, como lo estás haciendo tú en este momento, Pati, de lo que opinan quienes viven el día a día de la actividad de autotransporte? Pero también creo que un factor fundamental es la importancia de quienes llegan al primer momento, el primer respondiente, como lo hemos llamado, a actuar, a atender el hecho delictivo, cómo se puede de esa importancia que tiene el primer respondiente para para la atención del delito, porque mucho parte de ahí, parte de cómo percibimos y cómo llegamos a tener resultados. Entonces, Erika, por favor, ¿qué opinas de nuestros, ahora sí, resultados de la encuesta, pero también qué importancia en todo eso juega el primer respondiente? Claro que sí, doctora. Mire, quiero ir contestando como de manera muy puntual. La primera es que todos somos conscientes, por supuesto, de que el autotransporte de carga es muy necesario, es fundamental en nuestro país. Se encarga de acciones básicas, trascendentes y que permiten la conectividad entre diferentes puntos. Entonces, tenemos que cuidarlo, tenemos que fomentar y tenemos que darle seguridad a todo este cúmulo que está entre empresarios, instituciones, personas, sociedad, para que funcione y funcione bien, porque todos nos vemos beneficiados de él. Entonces, bajo este panorama, yo quisiera dejar muy en claro que hay 2 perspectivas siempre. Siempre tenemos que encontrar la perspectiva institucional, que por lo que sé, por lo que observo, hemos sido fuertemente apoyados por supuesto, la mejor asesora, la doctora Ángeles Fromo,
por supuesto, ha logrado una reforma maravillosa, esta reforma al Código Penal de 2018 que les permite hacer federal el delito. Eso habla del apoyo institucional, habla del apoyo del Estado que le está dando al sector y que está permitiendo que una realidad que tienen, que es este robo de autotransportes de carga, pues se vea fuertemente sancionado en la norma, se vea sancionado en la ley. Y eso, por supuesto, es una maravilla, es un gran avance y se tiene que reconocer. Pero hace falta algo, hace falta difusión. Hace falta difusión porque no basta con que el legislador nos haya dado esta oportunidad, este apoyo, no basta con que Fiscalía, Guardia Nacional nos esté apoyando solo en algunos elementos o en algunos niveles de jerarquía, sino que requerimos que todos estos elementos se bajen a todo el país. ¿Qué significa? Que hasta el Ministerio Público del lugar más recóndito de este país sepa que este delito es federal. Porque si sabe que este delito es federal, entonces cobra razón de ser todas las reformas, todos estos logros que hemos tenido a nivel político, a nivel institucional. Porque si los ministerios públicos o los policías locales, federales, Guardia Nacional, no entienden, no comprenden este gran cambio que se ha logrado, pues por eso la encuesta nos dice que todo continúa igual en un 50%, ¿no? Porque no tenemos esta movilidad, este impulso que hace falta ahora del otro lado. Esto desde el punto de vista institucional, pero también hay que ser críticos y hay que ser objetivos. Viene el punto de vista empresarial. La empresa también requiere fortalecer ciertos elementos. ¿Cómo qué elementos? Se me ocurre ahorita de bote pronto que la empresa requiere tener muy claro el tema del compliance. La doctora Fromo es especialista en el tema del compliance. El compliance significa los manuales de organización, operatividad, protocolos que debe tener la empresa para maximizar su seguridad y prevención de determinados delitos o conductas que puedan llevar a un delito. En esta naturaleza yo diría, ¿qué protocolos se han revisado como empresa de autotransporte? ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles fortalecemos? ¿Cuáles nos juntamos en esta asociación para poder revisarlos y decir, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que actuar para que esto funcione y se lleve a una realidad práctica? Les ponía yo un ejemplo hace rato. Primer supuesto, que vienen en flagrancia y entonces lo logran detener. Segundo supuesto, ¿qué pasa en el ejemplo que amablemente nos pone Germán? Y lo dejan ahí, el coche aventado, la persona amagada, tal vez está lesionada, peor aún muerto. Y entonces hasta que se den cuenta, porque llega la alerta de que hizo una parada no autorizada, llega la autoridad y ya no hay nadie. Entonces tenemos un caso sin detenido, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando también como empresa en estos protocolos de actuación rápidos. También llamémosle este primer respondiente, pero también de la empresa, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar y qué vamos a hacer? Y justo para eso sirven estos foros, para que se puedan reunir ustedes, que se puedan reunir con personas tan destacadas, tan importantes como el maestro José Reséndiz, que les puede dar las mejores opiniones para estos protocolos, estos manuales, la doctora Fromo, que perfectamente les puede decir, ya está la norma, ahora hay que darle vida, porque ahí solita pues no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad también como empresa de autotransportes? Vamos a revisar estos compliance, estos protocolos, estos manuales de operatividad, de qué hacemos, si los detienen en ese momento en la flagrancia o si tenemos un caso sin detenido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a lograr darle vida a estas reformas? Eso es por un lado. Y por otro lado, también como parte del autotransporte, que es algo de lo que platicaré mañana, tenemos que ver el tema de los asesores jurídicos de víctimas. Todos ustedes, incluso ANTP tiene jurídico, por supuesto que tiene jurídico, pero necesitamos ese jurídico, prepararlo, o bien ver la posibilidad de esta subcontratación a veces de abogados independientes, que yo creería más que deben dedicarle una capacitación específica a su jurídico, donde le digan, a ver, lo agarraron, ¿qué pasa? Les paso un tip de volada que estuve platicando con el maestro Reséndiz. Este primer respondiente, que ahorita les voy a decir quién es, inmediatamente, así te agarren en el momento, en flagrancia, o te hayan dejado ahí botado, tú no le firmes nada a un policía hasta que no diga que encontraron, por ejemplo, el inhibidor de señal. Les pongo el ejemplo, así, de volada. ¿Quién es el primer respondiente? ¿Quién es esta primera persona? Cuando estábamos en la mesa de trabajo decíamos, bueno, ¿cómo le llamamos a esa persona, a esa autoridad que llega a un hecho que ha sido un delito, que puede ser un delito? Y decíamos, pues hay que llamarle de un lenguaje ciudadano. El primero que responde. Entonces es primer respondiente.
Este primer respondiente puede ser una autoridad de seguridad pública, municipal, estatal, Guardia Nacional, incluso es tan amplio el protocolo de autoridad como primer respondiente que podría ser la persona que es seguridad privada, una autoridad de seguridad privada. Y atenderse el primero que va a reaccionar y brindar un apoyo, una ayuda tal vez a nuestro chofer que está amagado o que tal vez está herido en medio de la carretera. Esta primera persona que llega debe ser una autoridad, repito, de cualquier institución policial y va a llenar un documento que se llama informe policial homologado. Este informe policial homologado va a ser su primer dato de prueba, porque en este informe policial homologado van a decir qué encontraron, a quién encontraron, cómo lo encontraron, por qué lo encontraron. Y entonces perfectamente vamos a decir, buenísimo, este tema lo vamos a ver el día de mañana, pero de entrada, este primer respondiente tenemos que ver cómo vamos a comunicar la obligación de la institución y la obligación de la empresa para que pueda funcionar y tener vida esta reforma. Y en el tema de personas menores de edad, siempre nuestra sociedad tiene pensado o antes pensaban que si había personas menores de edad no les iban a hacer nada, ¿no? Entonces, pues los están utilizando, pero para el conocimiento de los malos y conocimiento de los buenos, ya se puede sancionar a las personas menores de edad también. No importa que sean menores de edad, siempre y cuando se encuentren entre los 12 y los 18 años cumplidos. Eso sería un poco mi respuesta, doctora Fromo. Muchas gracias, Erika. Y Pepe, déjame tomar dos preguntas rápidas del público que creo que son importantes, que tú te referías a una de ellas, es ¿cómo aplica en materia penal con lo que hoy en día está pasando la famosa rapiña? O sea, ¿qué pudiéramos decir sobre la rapiña? Y otra de las cuestiones es, nos dicen, buenas tardes, la información que se está exponiendo es excelente, pero creo que hay algo muy importante que recalcar, que es el seguimiento indispensable ante la autoridad, con o sin detenido, ya que muchos transportistas, al no ser abogados, solo se dedican a recuperar su camión, su mercancía y su acta para el seguro, pero carecemos de una cultura de la denuncia, de una mayor capacidad para poder dar elementos a la autoridad y sobre todo cómo podemos hacerle para reclamar y exigir a la autoridad su intervención y de ahí ante esa famosa puerta giratoria. También nos dicen el artículo 381 agrava, entre otros, el primer párrafo del 376, que se refiere al robo de mercancías y demás, pero no se hace referencia al robo de vehículo del autotransporte. Entonces, ¿cómo se agrava el robo de vehículo del artículo 376 bis? Es una pregunta bastante técnica, pero Pepe, creo que tú lo tienes claro en el análisis de las reformas que nos has hecho. Y entonces preguntan concretamente cómo se impondría la sanción si existe robo de vehículo y mercancía, ambos con violencia. ¿Cuál sería el concurso de agravantes que se pudiera dar en este contexto? Bien, en primer lugar, por lo que hace a la rapiña, estimo que el hecho delictivo se está perfeccionando al momento de que se lleva a cabo la ejecución del acto, concretamente cuando se detiene el vehículo y cuando se incorpora o se hace referencia al tipo que está señalando la reforma, específicamente como lo está describiendo. Estimo que el tema de la rapiña, cuando estos han participado, es decir, cuando las personas que están llevando a cabo esta actividad han participado dentro del acto delictivo en el momento, me parece que forman parte de este grupo y en consecuencia se tiene que aplicar la sanción correspondiente. Si ellos no han formado parte de este esquema, estimo que es un tema materia de robo que tendría que llevarse a cabo para esas personas en particular, que son las externas, de manera diferente. En el caso de la acumulación que se está señalando, estimo que primero están estableciéndose, como comentábamos, los supuestos. Y si bien está señalándose en el 381 solamente el asunto relacionado con
el remolque y el semirremolque y que este pueda ser utilizado para otros delitos, también es un hecho que en el supuesto del tipo penal se está hablando del robo de autotransporte, donde se incluye o se puede incluir también el vehículo automotor. En consecuencia, hay dos elementos que pueden acumularse para efecto de la sanción. En ese contexto, en términos generales, no sé si con ello alcanzo a responder las inquietudes. Gracias Pepe. Y bueno, yo quisiera, Erika, lo vimos en la encuesta y lo vimos en algunos comentarios, como lo está haciendo Claudio Gallegos de Conatram, gran amigo, que señala que, bueno, se han hecho avances legislativos, pero seguimos teniendo problemas con los ministerios públicos, porque no ha sido realmente eficiente el sistema. Nosotros siempre hemos dicho que es la trilogía para que este sistema funcione, que tiene que trabajar de manera coordinada, lo hemos comentado los tres en muchas ocasiones, hemos hablado de policía, el Ministerio Público y el policía, hablando del policía preventivo, el policía primer respondiente, el policía investigador, el perito y el Ministerio Público, para que la fórmula funcione, para que un caso llegue ante el juez y que tenga éxito. Quisiera tu opinión, Erika. Sé que, y si nos oyeran nuestros amigos seguramente de la Fiscalía General de la República, que se han esforzado día con día por los resultados y que no ven que su trabajo se vea reflejado en ese reconocimiento a que vamos dando pasos hacia adelante, que el sistema tiene que surgir perfecciones y de ahí las reformas que hemos ido incorporando y una nueva que ya viene, que ya está casi en la puerta y se ha presentado. ¿Qué le falta? O sea, ¿cuál es el rol del Ministerio Público o cómo lo ves tú para pensar desde la perspectiva que tú lo has conocido, ese mundo, lo has vivido, lo has capacitado, lo has incluso conformado de alguna manera para ayudarlos a hacer mejor su trabajo? Yo te quisiera pedir, ¿qué nos falta? ¿Qué requerimos para que los ministerios públicos hagan lo que la sociedad quiere esperar como resultado de este sistema en el delito del robo al transporte de carga? Gracias, doctora. Voy a ser muy sincera, si me lo permiten, en este foro, y en esa sinceridad voy a decir que, como en todo, hay muy buenos ministerios públicos, muy comprometidos, gente que de verdad inspira a ser ministerio público. Pero también hay otro tanto de personas, sin manejar porcentajes, simplemente es naturaleza del ser humano, que no son tan buenos y que están buscando todavía las prácticas anteriores, la comodidad anterior, y no han logrado, no quieren, se siguen resistiendo a este cambio a pesar de estar informados del mismo. Como también hay muy buenos jueces y muy malos, muy buenos defensores y muy malos, eso es algo de la naturaleza humana. Entonces, yo creo que a veces es muy sencillo echarle la culpa al servidor público y decir los ministerios públicos son muy malos, ¿no? El juez es muy malo o el juez es muy garantista y soltó al delincuente. Me parece que una parte para poder avanzar como país, como sociedad, es asumir responsabilidades. Y entonces yo cambiaría la pregunta a la persona que lo hizo y le diría, ¿qué está haciendo usted? Y entonces él me contestaría, pero soy la víctima, me robaron, ¿qué quieres que haga? Ah, bueno, es que permítame informarle que usted como víctima que le robaron, que tiene un detrimento, puede perfectamente tener una asesoría jurídica particular. Es decir, mandar a su mejor abogada, que es la doctora Ángeles Fromo, mandar a la mejor abogada al tiro, ¿no? Al ruedo. Y entonces esta gran abogada va a decir, Ministerio Público, vámonos por este camino. Si le tocó un MP de esos buenos, que de verdad están comprometidos con México, va a decir, órale, vamos a hacer una estrategia juntos. Pero si le toca un Ministerio Público de esos que no están comprometidos y que las cosas no avanzan, la doctora le va a decir, ¿sabes qué? No me interesa trabajar contigo. Yo voy a ir a audiencia y voy a hacer mis argumentos yo sola.
Yo voy a ofrecer mis datos de prueba, yo voy a defender a mi cliente, yo voy a pedir reparación del daño, yo voy a pedir que me devuelvan la mercancía y el transporte, yo me voy a encargar de mis argumentos. Y entonces no le va a importar el Ministerio Público que no quiere trabajar en favor de esto porque ella está comprometida con su cliente. Y entonces sí, esta persona me diría, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo a la mejor abogada de México en mis audiencias y trabajando de la mano con los MPs que quieren, pero con los que no quieren, les demuestra que es la abogada y por qué es mi representante, ¿no? Y entonces se les pone el tú por tú porque ya pueden hacer esto. Es algo que quiero que quede muy claro en este webinar. Pueden tener a su abogado, no tiene que ser un abogado del Estado, no tengo que seguir la teoría del caso del MP, yo puedo mandar a mi asesor jurídico de víctimas a llevar lo que a mí me compete, mis pretensiones, mi ideal. Les cuento algo muy interesante. Hace poco acabo de representar a un banco que le hicieron unos fraudes y entonces el banco llega con nosotros muy enojado al despacho y dice, es que el mugre Ministerio Público se vendió, lo dejó salir. Y yo llegué y le dije, mire, es que eso es una puerta giratoria, esta parte de la puerta giratoria, no es a lo mejor que se haya vendido, sino que llegaron ahí a un abreviado y entonces ya salió y dice, pero otra vez me defraudaron. Le dijimos, vamos a tomar una estrategia diferente. Y ahora mandó a sus abogados, llegó a juicio oral, el señor está sentenciado, no permitimos ninguna conmutación de sanciones, ningún intercambio de penas y que se vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, ayudar en ese tema de la prevención, pero con un debido proceso. Entonces, me parece que, siendo muy puntual, doctora, yo diría, no podemos esperar que la gente nos solucione la vida, ¿no? Y si el Estado está haciendo cosas y afirmaciones positivas, es bienvenido. Pero yo diría, mejor vamos como sociedad civil también a decir qué hacemos nosotros. Y empezamos a preparar a nuestros abogados. Todos los que nos están escuchando seguramente tienen un cuerpo legal. Y ese cuerpo legal necesita una actualización. Y esa actualización es, si me toca un buen MP, qué buena suerte. Van a ir en conjunto y con una fuerza maravillosa. Pero si les toca un mal MP, y entonces ustedes van a decir, por eso tengo a mis abogados listos, para trabajar en conjunto, por separado, pero siempre en pro de las pretensiones de la empresa. Esa sería un poco mi perspectiva, doctora, con toda humildad y honestidad. Muchas gracias, mi querida Erika, y sí, te doy toda la razón. Poco se hace uso del asesor jurídico de víctimas, que es clave para defender los derechos de las empresas en los momentos en que existe un hecho que afecta el patrimonio, que afecta a las personas de una corporación, de una empresa, y invitarlos a que hagan uso de ese derecho que antes no estaba en el sistema anterior. Tenías que quedarte con lo que decía el Ministerio Público. Hoy la víctima tiene voz, puede ejercer sus derechos. Si el Ministerio Público no quiere, puede ir ante el juez de control y a exigirle que el Ministerio Público actúe, investigue o haga algo que se está negando a hacer por cualquier razón que él considere, y entonces el juez de control va a tutelar los derechos. Es una audiencia de tutela de derechos y las víctimas lo pueden hacer valer, y eso que se oiga muy claro, hay derechos que exigir como víctimas que hoy tienen voz y tienen un lugar específico. Quiero agradecer infinitamente a Óscar Alberto Aparicio Bendaño, realmente nos está acompañando del Centro Nacional de Atención Ciudadana como titular de este centro. Nos manda el mensaje que está a las órdenes de todos los que nos están escuchando, que nos están acompañando en el 088 para poner las denuncias con la finalidad de apoyarles para que todo este esfuerzo legislativo que se ha impulsado por las distintas organizaciones empresariales, por la Asociación Nacional de Transporte Privado, en un empuje real y efectivo y coordinado además con las autoridades de la Guardia Nacional, con las autoridades de la Fiscalía General de la República, para que funcionen las disposiciones legales, sean una verdadera realidad. Yo los invito, sí, hagan uso precisamente de cuáles son los elementos esenciales. Se han trabajado incluso con algunos lineamientos con la Fiscalía General, que estos lineamientos lo que pretenden es facilitarles el trabajo a las víctimas, ayudarlos, es un empuje también para hacer más aterrizado las normativas. Lo decías bien, Erika, en un momento determinado la ley dice una cosa, pero aterrizarla y
y hacerla efectiva a veces cuesta. Y hoy hemos aprendido precisamente mucho sobre el contexto. Hay más preguntas, quizás pues, las podemos quedar para el día de mañana. Yo, como temas de cuáles son los errores más recurrentes de las empresas transportistas en su defensa que derivan en la libertad de los responsables, creo que es un tema importante. Otro es cómo podemos trabajar de manera conjunta las autoridades y los ciudadanos para que podamos hacer realidad este tipo de delitos. Nos quedan algunas reformas mañana que comentar, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Código Penal con el delito del llame, algunos otros temas. No nos dejen de escuchar, no nos dejen de ver mañana. Les prometemos que esta hora y media va a ser muy activa y le dejo el uso de la voz ahora sí a Pati, agradeciéndole nuevamente a Pepe y a Erika, grandes amigos, grandes profesionistas, grandes asesores jurídicos de empresas y de instituciones públicas, porque son en ambos sentidos ellos dos y que me han acompañado y he tenido la fortuna de trabajar codo con ellos y me siento muy orgullosa. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Pati, te dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Me voy a quedar con una reflexión muy importante y por eso le pido a Marco que vuelva a ponernos el resultado de la primera pregunta de la encuesta. Recuerden que mañana vamos a hacer una dinámica para otorgar 5 becas para el taller en línea del Manual de Prevención de Robo al Autotransporte de Carga. Doctora Bardales, mañana nos vemos también con ese entusiasmo y pasión que hoy te caracterizó. La verdad es que me encanta a ver a la gente con la pasión a lo que se dedica. Y por supuesto, doctor Reséndiz, todavía nos toca ver el tema de esta ley de telecomunicaciones que nosotros la llamamos la ley del Jammer, ¿no? Que mucho también tuvo que intervenir la doctora Fromo y muchísimos por allá para estar en algunas gestiones importantes con este legislativo y con el propio Instituto de Telecomunicaciones. Quiero quedarme con esta reflexión, señores y señores. La pregunta fue con la reforma del 2018, la que nosotros le llamamos reforma de delitos carreteros, pues ¿qué resultados tuvimos ahí? ¿Qué es el beneficio que vimos? ¿Vimos alguna mejora de atención por parte del Ministerio Público Federal? Regresamos al 26.32%. ¿Qué pasó con mayor reacción inmediata para la entonces Policía Federal o Guardia Nacional? Pues alguien dijo, pues a lo mejor un 23.68 ha mejorado. Continúa igual que sin la reforma. Esta es la reflexión final, un 50% cerrado. Entonces, sigue siendo la reflexión. Vamos a quedarnos con esto. Mañana seguimos con unas reformas muy importantes y iniciamos contigo, doctor Reséndiz, para continuar con la doctora Bardales mañana. Y mañana, pues vamos a terminar este bonito webinar, ¿no?, que tuvimos para ustedes, reformas penales y sus beneficios para la atención del robo al autotransporte de carga. No dejen de sintonizarnos en punto de las 11 de la mañana. Tenemos 1 hora y media también de mucho dinamismo. Vamos a empezar con ejercicios muy importantes y los esperamos mañana. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, doctora Fromo, doctora Bardales, doctor Reséndiz. Germán. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos nuevamente para continuar con estas interesantes pláticas y sobre todo para seguir conociendo de la experiencia tanto de la doctora Erika Bardales como del doctor José Reséndiz y sobre todo de la doctora María de los Ángeles Fromo, que ha sido quien nos ha acompañado en estas grandes reformas. Gracias, doctora, por dirigirnos y nos vemos mañana en punto de las 11. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. En estos momentos, en los que debemos sumarnos a las acciones para prevenir contagios a causa del COVID-19, la ANTP agradece a todos los elementos de las áreas de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército, Marina, así como a las policías estatales y municipales, quienes día con día continúan trabajando para mantener el orden y la paz social que necesita el país. Porque ellos también son padres y madres, hijos e hijas. Apoyémoslos y respetemos la gran labor que realizan. Por ellos, por mí, por ti, por todos. Quédate en casa.